Vamos a ver la descripción y clasificación de los sonidos del habla, concretamente de las consonantes en esta primera clase, ¿no? Entonces la siguiente clase será sobre las vocales, que ya voy avisando son más complicadas que en español. Y ahora vamos a ver en esta clase, insisto, las consonantes, que también son más complicadillas que en español. Y luego vamos a empezar ya con nuestros primeros ejercicios de transcripción en inglés, que sorpresa también son más complicados que en español. Aunque hoy no, hoy van a ser bastante simplitos. Como siempre en este curso recomiendo encarecidamente que se haya visto, se haya estudiado el curso de fonética y fonología del español, primero porque es más fácil, es decir, objetivamente es más fácil, y segundo porque se supone que es nuestra lengua, por tanto nos va a sonar un poquito más todo. Por tanto, si ya has visto, ya has estudiado el curso de fonética y fonología del español, pues la primera parte de esta clase, los primeros minutos, pues vas a ver que son prácticamente iguales otra vez, igual que pasó en la clase anterior, ¿no? Mientras que ya después la segunda parte y los ejercicios, por supuesto, ya son más específicos del inglés, es decir, la introducción a la descripción y clasificación de los sonidos lingüísticos, pues es básicamente igual en todas las lenguas, mientras que ya la propia descripción y clasificación de las consonantes del inglés, pues son del inglés, por tanto pues ya es distinto a cuando lo vimos en español. Entonces venga, dejándonos ya de rollos, empezamos con la introducción a la descripción y clasificación de los sonidos lingüísticos. Tradicionalmente se han clasificado en dos grandes grupos, ya lo sabemos todos, ¿no? Las vocales y las consonantes. Estos dos tipos de sonidos se han definido tanto en términos articulatorios como lingüísticos. Entonces tenemos que las vocales, aunque todo el mundo sepa lo que son las vocales, pero una definición así más fina sería que la vocal es el núcleo de la sílaba, por tanto son sonidos silábicos y tienen una articulación abierta. En cambio, las consonantes típicamente tienen posiciones marginales, es decir, las consonantes típicamente no son silábicas. Luego vamos a ver que esto no es exactamente así, pero en principio es así, ¿no? Insisto, las consonantes aparecen en posiciones marginales de la sílaba. Esto de la sílaba ya lo hemos visto en la clase anterior. Tienen una articulación cerrada, ya sea una oclusión, un cierre total, una oclusión intermitente, una oclusión parcial, una aproximación, de modo que no llega a ser una oclusión, etcétera, etcétera. Todo esto lo iremos desarrollando a lo largo de la clase. Aquí simplemente lo estamos viendo de una forma bastante esquemática y resumida. Tenemos que, según el tipo de articulación, las vocales son abiertas y las consonantes son cerradas. Esto es lo que ya hemos dicho en la diapositiva anterior. Y según su función lingüística, las vocales son silábicas y las consonantes son no silábicas, no son silábicas. Entonces, como ya hemos avanzado, esta clasificación es más o menos exacta para el español, pero no para el inglés. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tenemos you y wets, pues aquí tenemos que la yod y la waw, es decir, lo que transcribimos como j y w, son abiertas pero no son silábicas. Entonces aquí hay una contradicción con la tabla de arriba. Y luego, por ejemplo, si tenemos little o button, tenemos que son cerradas pero sí son silábicas. Es decir, la L con este puntito por debajo, la N con esta rayita, este puntito por debajo, eso indica que son consonantes silábicas. Entonces, pues no habíamos dicho que las consonantes no son silábicas. Habíamos dicho eso, pero habíamos dicho que no es totalmente exacto, y aquí está la prueba, ¿no? Que en inglés podemos tener que hay consonantes silábicas, es decir, hay consonantes que pueden ser el núcleo de la sílaba. Habíamos dicho que en español solo pueden ser el núcleo de la sílaba las vocales. En inglés, prototípicamente, también muchas veces, la mayoría de las veces, el núcleo de la sílaba va a ser una vocal, pero como en estos casos, en little y en button, las consonantes, la L y la N en estos casos, pueden ser el núcleo de la sílaba. Por lo tanto, como digo, en todos estos casos hay contradicciones con el cuadro de arriba en esta diapositiva. Entonces, ¿qué pasó?
que Pike, por allá por los años 40 del siglo XX, propuso los términos vocoide y contoide. Hasta ahora pues hemos estado usando, se había usado vocal, consonante, pues simplemente un poco en plan nos dejamos de rollos y ya está. Pero Pike dijo, esto no puede ser que la tabla esta no sea coherente, tal y cual. Entonces propuso vocoide y contoide para referirse exclusivamente al nivel articulatorio. Entonces dijo, ahora vamos a decir vocoide para los sonidos producidos con una articulación abierta y vamos a decir contoide a los sonidos producidos con articulación cerrada. Entonces, según esta clasificación, yod y wow, lo que habíamos visto en la diapositiva anterior, yu y wet, pues son vocoides igual que las vocales. Y por tanto ahora sí encaja en la clasificación de que son sonidos producidos con articulación abierta. En cualquier caso, todo lo dicho hasta aquí es teoría que, está bien saberla, es adecuado, pero no nos va a condicionar mucho a lo largo de todo este curso. Es decir, no es de gran peso todo esto que hemos estado diciendo hasta ahora. Lo que sí que ya va a tener un poquito más de peso es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, los tipos de sonidos que podemos tener los podemos clasificar de distintas formas. Aquí vamos a ver algunos, ¿no? Entonces, según el tipo de articulación, tal y como hemos visto, podemos tener que los sonidos sean vocoides o contoides, es decir, articulación abierta, articulación cerrada. Luego, según el tipo de respiración, los sonidos pueden ser egresivos, es decir, el aire sale desde los pulmones, el aire está en los pulmones y lo expulsamos hacia afuera y entonces pues va pasando por todos los órganos articulatorios tal y cual y por tanto ese aire se convierte en sonidos, en fonemas, en lo que sea. Y luego lo contrario, los sonidos ingresivos, es decir, el aire está fuera de nosotros y nosotros lo metemos en nuestros pulmones. Eso en las lenguas, en inglés, en español, en la mayoría de las lenguas que nosotros podamos conocer no existen sonidos ingresivos, pero por ejemplo, en las lenguas indoeuropeas en general, pues no existen los sonidos ingresivos, pero si no me equivoco, por ejemplo en sueco, pues sí que hay un sonido ingresivo, ¿no? Que es algo así como si estuvieras sorbiendo sopa o algo así. Luego, según qué ocurre en la laringe, podemos tener que los sonidos son sonoros o sordos. De esto ya hablamos en la clase anterior y vamos a seguir hablando en otras clases, en esta clase y en otras clases posteriores. Entonces podemos tener que los sonidos son sonoros cuando hay vibración de las cuerdas vocales. Ya estuvimos comentando que las cuerdas vocales, aunque nosotros las llamemos así, cuerdas vocales, en inglés de hecho se suelen llamar vocal folds, ¿no? Entonces algo así como pliegues vocales, porque realmente son más bien unos pliegues más que unas cuerdas, pero da un poco igual, ¿no? La cuestión, hay vibración de las cuerdas vocales y entonces esos sonidos son sonoros, y cuando no hay vibración de las cuerdas vocales, esos sonidos serán sordos. Y luego, según la posición del paladar blando, podemos tener que los sonidos son orales, que son la mayoría, y pueden ser también nasales. Luego veremos un poquito en más detalle todo esto. Vamos ahora sí con la descripción y clasificación de las consonantes en inglés. Empezamos viendo las consonantes según el punto de articulación, es decir, donde en la boca normalmente o en la garganta, un poco más excepcionalmente, entran en contacto los órganos articuladores. Empezamos con el único sonido labiovelar que, es la wow o W simplemente. Entonces hay una aproximación de la raíz es la parte posterior de la lengua y el paladar blando, y a la vez, simultáneamente, hay un redondeamiento de los labios. Por eso el sonido se llama velar por la parte de raíz de la lengua y paladar blando, y labio, es decir, labial, hace referencia a este redondeamiento simultáneo de los labios. Luego tenemos los sonidos bilabiales, es decir, hay una oclusión de los dos labios, por eso bilabial, y son la P, la B y la M. Luego los sonidos labiodentales, es decir, la F y la V. Entonces aquí mucho cuidado. Habíamos dicho en el curso de español, de fonética y fonología del español, que en español no existe el sonido V. En inglés sí.
Y entonces, como en español no existe el sonido V, aunque haya gente que crea que sí existe, haya gente que crea que lo pronuncia pero realmente no lo pronuncia, haya gente que de hecho sí lo pronuncia, en fin, la cuestión, en español no existe, en inglés sí existe. Por eso los ingleses no tienen faltas de ortografía entre la B y la V. Estos sonidos labiodentales, la F y la V, se pronuncian, como su propio nombre indica, uniendo el labio inferior y los dientes superiores, pero no completamente. Esto lo veremos un poquito más adelante. Luego tenemos los dos sonidos interdentales, que, bueno, mucha bibliografía habla de sonidos simplemente dentales, pero en mi opinión es más exacto hablar de interdentales, porque la punta de la lengua pasa entre los dientes superiores e inferiores y asoma un poquito hacia afuera, ¿no? Entonces aquí tenemos los sonidos de la Z, es decir, think, y la D. Ojo, esto lo veremos también más adelante, la D en inglés es más dura, es más pesada que la D del español, ¿no? De la segunda de dedo. Esto bueno, insisto, es muy conveniente que hayas estudiado el curso de fonética y fonología del español, porque ahí hablamos de este alófono aproximante de la D, que en español, insisto, son alófonos, la D oclusiva y la D aproximante en español, pero en inglés son dos fonemas distintos. Entonces, son dos sonidos distintos, they, es decir, día, y they, ellos, ¿no? Entonces, mucho cuidado con esto. En cualquier caso, esto lo comentaremos mejor un poquito más adelante. Luego, los sonidos alveolares, es decir, la punta o la lámina de la lengua entra en contacto con los alveolos. En inglés, los sonidos alveolares son la T, la D, la S, la Z, que en español no existe, quizá como alófono en algunas variedades del español, pero en inglés es un fonema propio, ¿no? Entonces distingue palabras, la S de la Z. Luego la N y la L. Entonces aquí cuidado, porque si recordamos las clases de fonética y fonología del español, la T y la D en español son dentales, pero en inglés son alveolares, entonces mucho cuidado. Luego tenemos un solo sonido posalveolar, es decir, hay una aproximación del dorso de la lengua y los alveolos. Entonces este es el sonido del inglés, ¿no? Es la única rótica, el único sonido rótico del inglés, que en principio lo representamos simplemente con esta R normal. Luego, ya cuando veamos los alófonos y todo esto, pues veremos cómo representar mejor este sonido, pero de momento lo representamos con una R normal. Luego en inglés también existen los sonidos palatoalveolares, que son el sonido sh, el sonido j, el sonido ch y el sonido y. Entonces, aquí tenemos que el dorso de la lengua entra en contacto con los alveolos, esa es la parte alveolar, y luego la parte palatal es la aproximación simultánea de la punta de la lengua hacia el paladar duro. Luego tenemos un sonido palatal, en este caso es la yod, que en inglés la representamos con esta J, y aquí el dorso de la lengua se aproxima al paladar duro. Luego los sonidos velares, que son igual que en español, entonces la K, la G y la N, la N que va antes de K o la G, la N velarizada, que, ojo, en español era simplemente un alófono, pero en inglés, lo vamos a ver, es un fonema, entonces hay que tener cuidado con eso. Y aquí pues la raíz de la lengua entra en contacto con el paladar blando, y por último un único sonido glotal, es decir, se produce en la glotis o directamente en las cuerdas vocales, ¿no? Es más o menos lo mismo, y es el sonido de la H, la aspiración típica de muchas lenguas germánicas. Vamos a ver ahora los sonidos según el modo de articulación. Tenemos los sonidos oclusivos, es decir, hay un cierre total del paso del aire. Entonces, cuando hay este cierre total del paso del aire, el aire queda atrapado por un momento, y luego cuando abrimos esta oclusión sale el aire y ya se produce el sonido. Entonces, en inglés son oclusivas la P, la T, la K, es decir, petaca, bodega, y luego la M, la N y la N. Luego tenemos los fonemas nasales. Aquí cuidado, porque nasal realmente es un tipo de oclusión, simplemente que en vez de salir por la boca como la mayoría de los sonidos, pues el aire sale por la nariz, por eso es nasal.
pero las nasales también son oclusivas, son un tipo de oclusivas. Luego tenemos las fricativas, cuando hay un cierre casi total del paso del aire, de modo que la corriente genera fricción, por eso fricativas, al pasar entre los articuladores. En inglés son fricativas la F, la V, luego la Z, luego, cuidado, la D, ya lo hemos dicho, ¿no? En español la D es aproximante, es decir, es más suave. En inglés la D es más pesada, es fricativa. Luego la S, la Z, la Sh, la J y la H. Luego tenemos las africadas, es decir, tenemos primero una fase oclusiva seguida inmediatamente de una fase fricativa. Por eso los símbolos fonéticos son una oclusiva, la T y la D, y luego una fricativa, pero es solo un sonido. Ojo, aunque sean, por así decirlo, dos símbolos para cada sonido, es un solo sonido. Entonces tenemos la ch y la y. Luego tenemos las aproximantes, que no tienen mucho que ver con las aproximantes del español, ya lo hemos dicho varias veces en esta clase. Entonces son la la wow y la j. Entonces las aproximantes son cuando hay una aproximación de los articuladores más abierta que las fricativas y por eso no hay fricción. Lógicamente, si pronunciamos pues ahí no hay fricción de ningún tipo. La wow, la j, pues tampoco hay fricción. Entonces por eso son aproximantes, porque son parecidas a las fricativas, pero no tan cerradas y por tanto no hay fricción. Luego tenemos un sonido lateral, la L, que bueno, lo comentaremos en su momento, que la L en inglés tiene al menos un par de pronunciaciones, entonces puede ser la L como en español o puede ser la L como en catalán, ¿no? Pero bueno, eso de momento no nos vamos a meter ahí. Entonces, la lateral es un cierre parcial del paso del aire, por lo que sale por ambos lados de la lengua. Luego tenemos posibles alófonos de la R, bueno, de la R, de la R, de la T y de la D, que, insisto, en determinadas variedades del inglés, pues estos alófonos pueden ser percusivos, es decir, pues como la R básicamente en español, ¿no? La R simple en español, y luego la vibrante, es decir, la R del español, que también se da en algunas variedades, aunque no en las variedades principales, es decir, pues aquí nosotros lo que vamos a estudiar principalmente es el RP, es decir, la pronunciación recibida y todo eso, y luego también estudiaremos un poquito la variedad americana general. Para ir terminando, antes de ver con detalle cada uno de los fonemas, vamos a decir que el inventario fonémico del inglés general consta de 24 fonemas consonánticos, entonces son al menos 5 fonemas más que en español. En español ya habíamos dicho que teníamos 19 si contamos la Y de pollo y la Z, si no contamos alguno, tenemos 18 y si no contamos ninguno de los dos, pues tenemos 17. Entonces, pues vemos que el inglés tiene bastantes consonantes más que en español. Y aquí hay un cambio también con el español, y es que en inglés los fonemas consonánticos son muy estables y poco variables entre las distintas variedades o acentos. De hecho, en el curso de fonética y fonología del español habíamos pasado bastante tiempo comentando los distintos alófonos de todos los fonemas consonánticos y tal. En fin, hay mucha variedad en los fonemas consonánticos en español, mientras que en inglés no. Pues la verdad, las consonantes son bastante estables a través de las distintas variedades, por lo cual, pues bueno, es algo que nos va a facilitar la tarea. Entonces, aquí hay esta tablita en la que básicamente se resume todo lo que hemos visto, ¿no? Esta tablita estará en las notas de la lección para poder estudiarla bien, para poder consultarla al principio cuando hagamos las transcripciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues básicamente, como decíamos, en esta tabla tenemos los puntos de articulación en el eje horizontal y el modo de articulación en el eje vertical. La terminología está en inglés, pero bueno, es básicamente igual que en español. Simplemente lo único que cambia es plosive, que es la forma usual de llamar a las oclusivas en inglés, ¿no? Pero plosive también se pueden llamar stops,
pero bueno, oclusivas en español, ¿no? Entonces vemos que efectivamente las nasales las meto dentro de las oclusivas, simplemente, ¿no? Pues es un subtipo de oclusivas, simplemente es una oclusiva en la que el aire sale por la nariz, pero hay una oclusión, bueno, y poco más. Todo esto lo vamos a ir viendo a continuación. Para eso nos vamos a esta web otra vez. Nos sonará si hemos hecho el curso de fonética y fonología del español. Insisto, muy recomendable, prácticamente obligatorio. En el curso de fonética y fonología del español lo usamos para los sonidos del español. Ahora lo vamos a usar para los sonidos del inglés, lógicamente, ¿no? Entonces, la P y la B, aquí tenemos, por ejemplo, aquí usan la terminología stops para las oclusivas. Entonces, bueno, tenemos que la P y la B son básicamente igual que en español, ¿no? Entonces, de forma muy rápida lo vamos a ver. Otra vez, ¿no? Tenemos aquí a la izquierda las sordas y a la derecha las sonoras, ¿no? Entonces, las sordas y las sonoras se pronuncian todo exactamente igual y la única diferencia que hay es que en las sonoras sí vibran las cuerdas vocales. Entonces, como digo, simplemente vamos a explicar las consonantes que sean distintas al español, las que son iguales que en español, pues vamos a decir esto es igual que en español. Y bueno, si no has visto el curso de fonética y fonología del español, ahí te remito, no lo vamos a volver a explicar otra vez, porque si no, pues sería insoportable esto, ¿no? Entonces, la P y la B en principio son iguales que en español, la K y la G también son iguales en español. Luego veremos que, en otra clase, veremos que las oclusivas sordas tienen unos alófonos, que eso de todas formas también lo comentamos en la última clase de fonética y fonología del español, ¿no? Pero aquí simplemente estamos con los fonemas, no estamos con los alófonos, ¿no? Entonces, P, B, K, G, igual que en español. Lo que sí se diferencia, como habíamos dicho, es la T y la D, que, como habíamos dicho también, son oclusivas en español y en inglés, pero en español son dentales, mientras que en inglés son alveolares. Entonces, en español tenemos que la T y la D bueno, aquí vemos que en inglés la punta de la lengua choca con los alveolos, no hay contacto con esta parte gris que son los dientes, ¿no? En español la punta de la lengua está más abajo y bueno, no hace contacto con los alveolos, o al menos no demasiado contacto con los alveolos, sino que el contacto principal o el único contacto es con los dientes en español. En inglés ya vemos que no, que es solo y exclusivamente con los alveolos. Esa es la diferencia entre la T y la D en inglés y en español. Luego, dentro de las fricativas, pues ya lo habíamos dicho también, tenemos la F y la V. La V en inglés es un fonema, por tanto tenemos que tener mucho cuidado con eso. Queda muy mal cuando los españoles no pronuncian la V, porque en español no existe, ¿no? Entonces, cuando se escribe en inglés V, hay que pronunciar V. Cuando se escribe en inglés B, hay que pronunciar B, oclusiva. No existe el alófono aproximante de la B ni nada de eso, ¿no? Entonces, B es B y V es V, ¿no? Entonces es bastante fácil en inglés. Y la V, ¿cómo se pronuncia? Pues básicamente igual que la F. Entonces vemos aquí este contacto de los dientes superiores con el labio inferior. Y bueno, la única diferencia con la F, como habíamos dicho, es que sí hay vibración de las cuerdas vocales en la V, ¿no? Entonces, si nosotros no sabemos pronunciar la V, simplemente lo único que tenemos que hacer es pronunciar la F y añadir la vibración de las cuerdas vocales. Ya sabemos que el truquito para saber si las cuerdas vocales están vibrando es poner los dedos en la nuez, en la garganta, y por ejemplo, si nosotros pronunciamos la F, pues no vibran. Pero luego, si hacemos pues ahí al final de ese ahí sí vibra las cuerdas vocales, ¿no? Entonces eso ya es una V. Luego la Z y la D, en principio, como habíamos dicho, ¿no? Pues normalmente en inglés se dice que son dentales, pero quizás sea más exacto hablar de interdentales, ¿no? Porque, bueno, al fin y al cabo, la punta de la lengua asoma por entre los dientes. Entonces, por ejemplo, si vemos aquí a esta señora pronunciar la Z, vemos claramente la lengua que asoma entre los dientes, y lo mismo exactamente ocurre con la D. Ahí lo veis que la lengua asoma entre los dientes, aunque aquí en la representación está el grafiquito de la boca esta así dibujada, pues no es tan claro, ¿no? Vemos que
no se corresponde este dibujo de la boca con el vídeo de la boca de la señora, ¿no? Porque aquí vemos que la lengua está oculta detrás de los dientes, mientras que en la señora hemos visto claramente que la lengua asoma, ¿no? Entonces, por eso yo creo, en mi personal y modestísima opinión, que la Z y la D se describen mejor en inglés como interdentales, porque la lengua asoma entre los dientes, por eso interdentales, ¿no? Entonces, la cuestión aquí, mucho cuidado, la Z es igual que la Z en español. Bueno, por supuesto, si nos ponemos muy finos, pues no es exactamente igual, pero acústicamente es igual. Y luego la D, que ya hemos dicho que en inglés es un fonema separado a la D oclusiva. En español son dos alófonos de un mismo fonema, pero en inglés son dos fonemas separados, por eso son dos palabras distintas, they con la D alveolar y they con la D entre los dientes, ¿no? Entonces, day es día, they es ellos o ellas, ¿no? Entonces, mucho cuidado. Luego la S y la Z, pues son lo mismo, es decir, una S normal, y luego la Z es pues la S normal, pero con vibración de las cuerdas vocales. En otra clase posterior, bueno, porque habíamos dicho en inglés, cuando se escribe B se pronuncia B, cuando se escribe V se pronuncia V, muy fácil, ¿no? En inglés vamos a ver que lo que se escribe con Z se pronuncia siempre Z, pero lo que se escribe con S, hay veces que se pronuncia S y hay veces que se pronuncia Z. Eso lo veremos en otra clase. Luego los sonidos sh y je, bueno, creo que todo el mundo sabe pronunciar, todos los nativos del español, aunque esto no sea un fonema propiamente en español, la she, pero todo el mundo sabe pronunciarlo más o menos. Entonces, el que es un poquito más difícil es la contrapartida sonora, pero otra vez, igual que cuando habíamos dicho la F y la V, es lo mismo, simplemente estamos pronunciando sh, no vibran las cuerdas vocales, y luego sh, añadimos la vibración de las cuerdas vocales y ya tenemos este sonido je, que aparece, por ejemplo, en algunos sufijos frecuentes. Esto también lo veremos cuando suele aparecer este sonido, en otra clase lo veremos, pero entonces, por ejemplo, lo tenemos en vision y en préstamos del francés, principalmente, ¿no? De hecho, este sonido no era originario del inglés, sino que se introdujo a partir de préstamos franceses, etcétera, ¿no? Como beige, por ejemplo. Y luego la H, que otra vez, ¿no? Pues todo el mundo sabe pronunciar la aspiración. Entonces vemos aquí muy rápidamente cómo se pronuncia. Básicamente tenemos aquí que las cuerdas vocales están parcialmente cerradas, es decir, están medio cerradas, están medio abiertas, como según si eres optimista o pesimista, para crear un estrechamiento del paso del aire. Entonces, pues ahí ya tenemos la H, ¿no? Esta aspiración tan típica del inglés. Luego, en las africadas, pues ya lo habíamos dicho, ¿no? Tenemos la che, que es igual que en español, y luego tenemos la ye, que es igual, simplemente sonoro, ¿no? Entonces, cuidado, porque en español no tenemos este sonido ye. Ya hemos dicho, sí tenemos el sonido che, pero no tenemos el sonido ye. Entonces el sonido ye es igual, simplemente haciendo vibrar las cuerdas vocales, pero aquí mucho cuidado porque, como digo, en español, por ejemplo, yo como pollo, pues este yo y este pollo, pues ese yo no es tan fuerte como este ye del inglés, ¿no? Entonces hay que hacer ese esfuerzo de pronunciar este ye más fuerte que el yo como pollo. Vale. Luego, en las nasales tenemos aquí la M, la N y la NA, que son iguales que en español, por tanto no tienen dificultad. Quizá la N velarizada, como es un fonema en inglés, pues por ejemplo distingue sin, pecado, de sing, cantar, ¿no? Entonces, pues simplemente, yo concretamente soy andaluz, entonces pues ya lo vimos en la clase de fonética y fonología del español, que es bastante característico del andaluz, del caribeño, ¿no? De las hablas caribeñas y todo eso, la velarización de la N al final de palabra, ¿no? Entonces, pues para mí no es ningún problema pronunciar sing con esta N velarizada, es decir, no sing, sino sing.
Entonces, si tú concretamente no sabes pronunciarla muy bien, pues nada, pues es cuestión de entrenar, ¿no? Entonces vemos que efectivamente el dorso, la raíz de la lengua, se eleva y hace un contacto con el paladar blando, bloqueando la cavidad oral. Luego, bueno, la configuración de los labios, pues depende, ¿no? Un poquito, esto no es de gran importancia. Luego, las cuerdas vocales están vibrando y luego el paso velofaríngeo está abierto, permitiendo que la energía acústica y el paso del aire, el flujo del aire pase a través de la nariz. Y entonces, como digo, la diferencia principal entre la N normal y la N velarizada es, como vemos, la N normal se pronuncia, es decir, es alveolar, mientras que la N velarizada, pues vemos que por lo general la configuración de la boca es similar, excepto el contacto de la lengua. En la N velarizada es la parte posterior de la lengua con el paladar blando, y en la N normal es la punta de la lengua con los alveolos. Pero en ambos casos el paso del aire hacia la nariz está abierto, ¿no? Vemos aquí esta parte verde, verdosa, que es un poco asquerosilla, la verdad, pues esta parte está abierta en la N normal y también está abierta en la N velarizada, ¿no? Entonces, pues bueno, la única diferencia, como digo, es qué parte de la lengua hace contacto con qué parte de de los alvéolos o del paladar blando. Luego, las líquidas, pues ya lo hemos dicho, la L en principio es igual que la L española, pero hay un alófono que lo estudiaremos en su momento, que es esta L catalana también. Y luego, esto sí es muy diferente al español, es básicamente el sonido más diferente respecto al español, es la R, ¿no? Entonces, en español tenemos la R, la R, pero en inglés no. En inglés, en principio, ya hemos dicho que algunas variedades sí que tienen la R, sí que tienen la R, pero en inglés, en principio, lo que tenemos es la R esta, ¿no? Entonces, ¿cómo se pronuncia esta R? Pues la lengua está elevada hacia el paladar duro, pero vemos que está elevada hacia, pero sin hacer contacto, ¿no? Por eso decíamos que es una aproximante, no es una oclusiva porque no hace contacto. Entonces, como digo, la lengua está elevada hacia el paladar duro en una configuración, en una forma pues así redondeada hacia arriba, ¿no? En una forma convexa. Luego la parte frontal de la lengua normalmente está bastante cerca de los alvéolos, pero puede estar, retrofleja, ¿no? Que se dice, es decir, que puede estar como haciendo una forma de cuchara, por así decirlo. Aquí no se ve muy bien. Luego los labios, y esto depende también del hablante, ¿no? Pero los labios pueden estar más o menos redondeados, bastante más redondeados, bastante menos redondeados, depende del hablante, también depende del contexto fonético, etc. Luego las cuerdas vocales vibran y el paso del aire hacia la nariz está bloqueado, ¿no? Entonces, esta explicación es buena, es completa, pero quizá no ayuda especialmente en la pronunciación de esta R, ¿no? Pero, como digo, aquí lo importante es ver que no hay contacto en ningún momento de la lengua con la parte superior de la boca. Y pues tenemos esta configuración convexa de la lengua, como vemos aquí muy claramente en este dibujo. Y luego, o al menos a mí me ayudó bastante al principio cuando yo tenía que practicar esto, pues como digo, la punta de la lengua hace como una especie de cuchara, ¿no? Hace, en fin, el retroflejo que se llama, ¿no? Pues eso, hace como una especie de cuchara, entonces tenemos, ¿no? Es decir, tenemos esta forma convexa de la parte central de la lengua, pero luego la punta pues hace como una S, hace como una cuchara. En fin, es difícil explicarlo, simplemente tienes que practicar. Y luego ya por último la wow y la iod. La wow no tiene especial complicación, lo que sí que tenemos que tener cuidado los españoles, porque en español propiamente pues no podemos decir que exista la wow tal cual, o al menos no existe en posición inicial de sílaba, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, wish, que es empieza con el sonido ya con el propio w, pero los españoles tienden a decir wish, ¿no? Y meten ahí una g
al principio, ¿no? Pues eso, mucho ojo porque no hay ninguna G en inglés. Entonces no es wish, no es wet, es wish, wet. Entonces mucho cuidado con eso. Y luego la Y, que es, pues básicamente para los españoles podemos decir que es como una especie de I seguida de otra vocal. Y entonces aquí otra vez mucho cuidado con el típico yellow y todas estas cosas, ¿no? No es yellow, no es ninguna cosa de esa, es yellow. Entonces una I seguida de vocal, pero muy ligerita, sin meterle esta yellow, ¿no? Esta Y así fuerte, ¿no? Entonces mucho cuidado con eso.